esta iniciativa que propone reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para aumentar hasta 30 días de salario el aguinaldo de los trabajadores mexicanos. Es decir, propone un aguinaldo digno. En México, el aguinaldo, como otras prestaciones de ley que se otorgan a los trabajadores, no es solo un derecho laboral que se ha conquistado con mucho esfuerzo, sino un apoyo vital que impulsa el desarrollo del capital humano y mejora la economía familiar. En la actualidad, en nuestro país, los derechos laborales son ampliados, se han protegido en los últimos 6 años. Prueba de ello es el crecimiento de los ingresos a los trabajadores gracias a la política del aumento del salario mínimo que se ha venido construyendo desde el año 2019. Sin embargo, es necesario seguir trabajando para la recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora. Una mejora en la productividad de las y los trabajadores debe acompañarse no solo con el incremento de su salario, sino también con un aguinaldo digno y más justo, lo cual representaría para las familias la posibilidad de sufragar gastos asociados a la salud, a la educación para sus hijos, al pago de impuestos que debe cubrirse al principio del año e incluso destinar un porcentaje a la recreación y al entretenimiento familiar. El aguinaldo es un derecho de todo un año de trabajo arduo. Dignificarlo es nuestro deber. En México, el aguinaldo se convirtió en una prestación irrenunciable para las y los trabajadores. En 1970 se reformó la Ley Federal del Trabajo para incorporarla en el artículo 87. Cabe destacar que, a diferencia de otras prestaciones laborales, el aguinaldo no ha tenido cambios significativos desde hace 54 años. Sí, escucharon bien. Desde hace 54 años, los trabajadores en nuestro país siguen recibiendo el mismo aguinaldo. La realidad es que el impulso al crecimiento tanto del salario mínimo como ahora en el aguinaldo no está pensado para perjudicar a las empresas, sino para mejorar la vida de sus colaboradores, fortaleciendo su capacidad adquisitiva, pero también incrementando el compromiso y la lealtad con la empresa que representa su fuente de trabajo. En este contexto, el planteamiento de un incremento al aguinaldo ha sido bien recibido por expertos en temas laborales y hasta titulares de las áreas de recursos humanos, quienes coinciden que se puede hacer un esfuerzo para que esta medida llegue a los trabajadores y sean así más comprometidos con su labor. Muestra de lo anterior es que, de acuerdo con la encuesta Termómetro Laboral de la OCDE Mundial, al menos el 50% de las empresas mexicanas ya ofrecen más de 15 días de salario en el aguinaldo y el 38% de los colaboradores reciben el doble de lo establecido en la ley, es decir, 30 días. No obstante, otorgar a los trabajadores un aguinaldo superior a los 15 días que establece la ley no es una obligación de las empresas, sino una muestra de buena voluntad. Por ello, es necesaria la reforma que hoy planteamos, es decir, modificar la Ley Federal del Trabajo para reformar el artículo 87 y duplicar los días de aguinaldos que te otorgan a las y los trabajadores, pasando de 15 a 30 días de salario. Actualmente en México se trabajan 2.137 horas en promedio al año. Esto es casi el doble de promedio estimado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, convirtiéndose en nuestro país en uno de los que más horas se trabajan a nivel mundial, pero de los que menos se apoyan a los trabajadores en el concepto de aguinaldo. Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Perú, Argentina, Guatemala y China son tan solo algunas de las naciones que establecen el aguinaldo a un valor equivalente por lo menos de 30 días de salario. De acuerdo al país de que se trate, este derecho se puede denominar aguinaldo, 13º sueldo, prima, aguinaldo navideño, entre otras denominaciones. El significado del aguinaldo representa el mismo concepto en todos los países, aunque la clara diferencia es el valor equivalente, puesto que en estos países el aguinaldo es mayor.
En este contexto, el Partido Verde Ecologista de México refrenda su compromiso para lograr que el aguinaldo sea justo, proporcional y suficiente, asegurando así a los trabajadores y trabajadoras disfruten plenamente de una prestación que es complemento y utilidad de las familias mexicanas. Sí se puede. Vamos por un aguinaldo digno. Es cuanto, señor presidente.